En el mundo de la justicia, hay casos que desafían nuestra comprensión y nos obligan a cuestionar nuestras creencias sobre la inocencia y la culpabilidad. Uno de los temas más impactantes y controvertidos es el de los niños que enfrentan condenas por crímenes violentos. En este documental veremos varios casos notorios de menores que han sido sentenciados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas por sus acciones atroces. Joshua Phillips, el crimen que conmocionó a una comunidad. El caso de Joshua Phillips es un recordatorio impactante de cómo las circunstancias personales pueden influir en el comportamiento de un adolescente. Joshua, de 14 años, se encontraba en un momento particularmente difícil de su vida. Sus padres se habían separado recientemente, dejándolo solo con su padre en una nueva ciudad. Aislado y sin amigos, Joshua buscaba desesperadamente conexión y pertenencia. La tragedia ocurrió un día, mientras jugaba al béisbol con su vecina, Maddie Clifton, de 8 años. En un instante de descuido, Joshua golpeó accidentalmente a Maddie en el ojo con la pelota. Presa del pánico ante la posibilidad de enfrentar la ira de su padre, Joshua cometió un acto impensable. Golpeó a Maddie hasta dejarla inconsciente y luego la estranguló hasta la muerte. Después de ocultar su cuerpo debajo de su colchón, Joshua continuó su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. La desaparición de Maddie desencadenó una búsqueda desesperada por parte de su familia y la comunidad. Después de días de angustiosa incertidumbre, el cuerpo de Maddie fue descubierto en la habitación de Joshua. Conmocionada y horrorizada, la comunidad se enfrentó a la realidad brutal de que un niño aparentemente normal podía cometer un crimen tan atroz. El juicio de Joshua Phillips atrajo la atención nacional e internacional. A pesar de su corta edad, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su caso planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad y la rehabilitación de los jóvenes infractores. A medida que Joshua enfrentaba las consecuencias de sus acciones, la comunidad buscaba respuestas sobre cómo prevenir tragedias similares en el futuro. Amargar Masahad, el enigma de la perversidad infantil. El caso de Amargar Masahad es un ejemplo alarmante de la capacidad de los niños para cometer actos de violencia extrema, incluso en condiciones de pobreza y privación. A la edad de 7 años, Amargar vivía en la aldea de Muchahari, India, en medio de una situación familiar difícil y condiciones de vida precarias. Amargar Masahad vivía en circunstancias de pobreza extrema en la aldea de Muchahari, India. A la edad de 7 años, ya había experimentado una vida marcada por la privación y la carencia. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la oscuridad que residía dentro de este joven. En un periodo de tiempo que desafía la comprensión, Amargar perpetró una serie de crímenes horribles que sacudieron a su comunidad y al mundo entero. Cometió el atroz asesinato de 3 bebés, incluida su propia hermana de apenas 8 meses de edad. La naturaleza de estos crímenes, perpetrados por alguien tan joven, dejó a todos atónitos y perplejos. Lo que resulta aún más desconcertante es la aparente falta de remordimiento o empatía por parte de Amargar. Durante su juicio y testimonio, mostró una frialdad y desapego alarmantes, incluso sonriendo mientras narraba los detalles de sus crímenes. Esta falta de arrepentimiento profundizó aún más el horror y la indignación de la comunidad. Dadas las circunstancias y su edad, la condena de Amargar fue excepcionalmente leve. Solo 3 años de encarcelamiento. Esta sentencia planteó preguntas difíciles sobre el sistema de justicia juvenil y cómo abordar la delincuencia infantil en entornos de extrema pobreza. Además, la desaparición de Amargar después de cumplir su condena dejó un misterio sin resolver sobre su paradero y las motivaciones detrás de sus acciones. Este macabro asunto ilustra la complejidad y la oscuridad que pueden existir dentro de la psique de un niño, así como los desafíos que enfrentan las comunidades y los sistemas de justicia al tratar con la delincuencia juvenil en contextos de pobreza y privación. Eric Smith, de la juventud a la redención. La historia de Eric Smith es un estudio sobre la evolución del sistema de justicia juvenil y la búsqueda de la rehabilitación. A la edad de 13 años, Eric cometió un acto atroz que sacudió a su comunidad y lo marcó como uno de los delincuentes juveniles más notorios de su generación. Eric secuestró y asesinó a Derrick Robbie, un niño de 4 años, durante un campamento de verano.
La brutalidad de este crimen dejó a todos conmocionados y horrorizados, y Eric fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, lo que sigue a su condena es una historia de redención y transformación. Durante sus años en prisión, Eric mostró un profundo arrepentimiento y dedicación a su rehabilitación. Participó en programas educativos y terapéuticos, buscando entender y abordar las raíces de su comportamiento violento. Su transformación gradual ganó el reconocimiento de los funcionarios correccionales y de la comunidad en general. Después de 27 años tras las rejas, Eric finalmente fue liberado. Su liberación plantea preguntas difíciles sobre la capacidad de rehabilitación de los delincuentes juveniles y la justicia del castigo perpetuo para los crímenes cometidos en la juventud. La historia de Eric Smith es un testimonio de la capacidad humana para cambiar y crecer, incluso después de cometer actos de violencia extrema. La liberación de Eric Smith planteó preguntas difíciles sobre la justicia y la rehabilitación en el sistema correccional. ¿Deberían los delincuentes juveniles recibir oportunidades de redención y reinserción después de cometer crímenes violentos? ¿O deberían ser castigados de manera perpetua por sus acciones juveniles? Estas preguntas continúan siendo objeto de debate en la sociedad y entre los expertos en justicia penal. Para Eric, la libertad no fue solo un regreso al mundo exterior, sino también una oportunidad para reconstruir su vida y redimirse por completo. Ha trabajado duro para reintegrarse en la sociedad, buscando contribuir positivamente y utilizar su experiencia para ayudar a otros jóvenes en riesgo. Su historia destaca la importancia de la rehabilitación y la reinserción en el sistema correccional, así como la necesidad de compasión y comprensión hacia aquellos que han cometido errores en su juventud. Lionel Alexander Tate, Juventud interrumpida. Lionel Alexander Tate se convirtió en el centro de atención nacional cuando, a la edad de 12 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de una niña de 6 años. Su caso planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad y el castigo para los niños que cometen crímenes graves. La tragedia ocurrió mientras Lionel estaba al cuidado de una niña de 6 años. Durante un juego, Lionel aplicó una llave de lucha libre que había visto en la televisión, causando lesiones fatales a la niña. Aunque siempre afirmó que fue un accidente, los tribunales lo encontraron culpable de asesinato en primer grado y lo condenaron a cadena perpetua. El caso de Lionel Tate generó un debate nacional sobre la aplicación de la ley y el castigo para los delincuentes juveniles. ¿Es justo sentenciar a un niño a cadena perpetua por un crimen cometido en la infancia? ¿O debería tenerse en cuenta la capacidad de comprensión y rehabilitación de un niño en tales casos? En un mundo donde los niños son tanto víctimas como perpetradores, es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la rehabilitación de los jóvenes infractores. Hasta el próximo video, esperamos que nos vuelvas a acompañar.